Caroline es una cautivadora película de animación en stop motion, dirigida por Henry Selick y basada en la novela de Neil Gaiman. La historia sigue a Caroline Jones, una niña curiosa que descubre un misterioso pasaje en una nueva casa que la lleva a un mundo paralelo. Este lugar, que al principio parece una versión mejorada de su vida real, pronto revelan oscuros secretos que desafiarán la valentía de Terror, atrayendo tanto a niños como a adultos. En 2024, una versión remasterizada en 4K y 3D celebra su 15º aniversario, ofreciendo una experiencia visual aún más rica. Además, en la versión en español latino, la voz de Caroline es interpretada por Jimena Sariñana, añadiendo un toque especial al doblaje. Caroline sigue siendo una obra maestra para todas las edades. Bienvenidos a Peli Express, donde podrás disfrutar de esta y otras películas increíbles. Trae unas golosinas contigo y acompáñanos a un mundo de lleno de incertidumbre y emociones a flor de piel. La historia comienza en un lugar misterioso donde manos robóticas cosen una muñeca con una capucha amarilla y cabello azul. Al terminar, la muñeca es lanzada al mundo humano. La escena cambia al Palacio Rosa, una antigua mansión donde Caroline, una niña con la misma capucha amarilla y cabello azul, se muda con su familia. Curiosa, Caroline explora la mansión y usa una rama para buscar un pozo secreto, mientras es seguida por un enigmático gato negro. Encuentra a Weeby, un chico que le dice que el pozo está debajo de ellos. Juntos descubren un pozo profundo, y Weeby revela que su abuela considera la mansión peligrosa. La abuela llama a Weeby. Esa varita que tienes es venenosa. En casa, Caroline se queja de un sarpullido y le cuenta a su madre sobre el pozo, pero ella está ocupada con su artículo de jardinería. Caroline recibe un paquete con la muñeca. Mientras explora, encuentra una puerta secreta bloqueada por ladrillos. Esa noche, ratones emergen de la puerta secreta y la guían a un pasaje que lleva a una versión diferente de la mansión. Allí, Caroline descubre que su otra madre tiene botones en lugar de ojos y le invita a cenar con su otro padre. Ella dice que la cena está lista. Caroline disfruta de la cena, sorprendida por la calurosa bienvenida de sus otros padres. Aunque la nueva familia parece quererla más que su familia original e incluso le ofrecen curar su sarpullido, Caroline se siente incómoda y decide regresar a su casa. Antes de irse a dormir, la otra madre le aplica un barro en la mano que, al día siguiente, ha hecho desaparecer el sarpullido por completo, aumentándola. Cuando le cuenta a su madre, ella lo desestima como una simple fantasía y Caroline comienza a dudar de la realidad de sus experiencias. La madre real de Caroline sugiere que hable sobre su sueño con las vecinas Spink y Forcible. Antes de visitarlas, Caroline lleva unos paquetes al señor Bobinsky, el acróbata del piso superior. Mientras Bobinsky cuelga de cabeza, le advierte que los ratones le dijeron que no debe cruzar la puerta secreta, intensificando la intriga de Caroline. Luego, Caroline va a la casa de las vecinas. Al entrar, se encuentra con una gran cantidad de perros, algunos disecados. La señora Spink le ofrece té y lee las hojas, describiendo un grave peligro representado por una mano aterradora, mientras que la señora Forcible ve una jirafa, algo menos alarmante. Aunque las advertencias parecen ser serias, Caroline decide no compartir sus experiencias en el otro mundo. Afuera, en medio de una espesa niebla, Caroline se encuentra con Weeby y su gato negro. Le pregunta sobre la muñeca que se parece a ella, y Weeby le dice que no la hizo, sino que la encontró y cree que es más antigua que la mansión. Weeby revela que nunca ha entrado al Palacio Rosa porque su abuela tenía una hermana gemela que desapareció misteriosamente. La abuela sospecha que la mansión es peligrosa y Weeby piensa que la hermana huyó del lugar. Intrigada, Caroline regresa a casa y sigue a unos ratones hasta la puerta secreta, que se abre nuevamente. Al cruzar el pasaje, llega a una versión ligeramente diferente de su mansión. Se encuentra con su otra madre, quien la envía a buscar a su otro padre a un jardín mágico y vivo. Allí Caroline monta un grillo mecánico y vuela sobre un jardín que forma su cara. Te quiero mostrar algo. Luego encuentra a un otro Weeby, mudo con botones en lugar de ojos, y asiste a un espectáculo de ratones acróbatas con el señor Bobinsky. ¡Sorprendente! De vuelta en la realidad, Caroline descubre que la puerta secreta está cerrada y sus padres están ocupados con su catálogo de jardinería. Aunque intenta contarles sobre sus sueños, la ignoran. Al regresar a casa después de comprar uniformes para la escuela, encuentra que su madre ha cerrado la puerta secreta con la llave de mundo, como moverse de manera extraña y desaparecer con facilidad. Solo lo hago. Los gatos no hablan en casa. ¿No? Explica que la otra madre odia a los gatos. Ella odia a los gatos. Información que obtuvo del otro Weeby.
un Weeby mudo en este mundo. Caroline duda ya que el otro Weeby nunca habla, pero el gato aclara que, aunque no hable, puede oír y entender. El gato, al escuchar algo, sale corriendo, dejando a Caroline más intrigada y consciente del peligro que la rodea. Caroline decide asistir al espectáculo organizado por las vecinas Spink y Forcible. Al llegar, encuentra a Weeby entre el público de perros. La obra empieza de manera normal, pero pronto se torna extraña. Las vecinas revelan disfraces y realizan un número impresionante, elevando a Caroline en el aire y atrapándola al último momento, dejándola atrapada y vulnerable. Después, la otra madre le propone a Caroline un inquietante trato: reemplazar sus ojos por botones para quedarse en este mundo paralelo. Horrorizada, Caroline rechaza y se retira a su habitación, sintiéndose atrapada y desesperada. Cuando sale, encuentra a su otro padre, sombrío y lúgubre. Caroline corre hacia el bosque y descubre que el pozo secreto ha desaparecido, con un entorno blanco y vacío. El gato negro le explica que la otra madre ha creado un mundo engañoso y podría estar buscando algo que amar o devorar. Lo único que quiere es algo de comer. Regresando a la mansión, Caroline se da cuenta de la naturaleza engañosa del lugar y es capturada por la otra madre detrás de un espejo. Detrás del espejo, Caroline encuentra 3 espíritus de niños con los ojos de botones, quienes le piden que recupere sus ojos para liberarlos. Con la ayuda del otro Weeby, Caroline escapa al mundo real, pero descubre que el Weeby original le revela que la muñeca pertenecía a su abuela y a su gemela desaparecida, comprendiendo que uno de los fantasmas es la gemela perdida de la abuela de Weeby. Caroline muestra a Weeby la puerta secreta en la pared y le revela que la gemela desaparecida de su abuela está atrapada en el otro mundo. Weeby intenta abrir la puerta para ayudar, pero Caroline se lo impide. Preocupada por la desaparición de sus padres, Caroline busca en la casa y se encuentra su auto vacío. Intenta llamarlo sin éxito y, desesperada, visita a las vecinas Spink y Forcible. Ellas le ofrecen un dulce antiguo y, usando, Caroline decide dormir en su cuarto. Mientras duerme, el gato aparece y le muestra que sus padres están atrapados en un lugar frío, pidiendo ayuda. Ayúdanos. Caroline, desesperada, rompe el espejo donde el gato la lleva y descubre un muñeco grotesco que representa a sus padres, cosidos con botones en lugar de ojos. Al darse cuenta de que la otra madre los ha capturado, Caroline regresa al otro mundo con el dulce y el gato. La otra madre acepta un desafío propuesto por Caroline, un juego de búsqueda. Caroline debe encontrar los ojos de los niños fantasmas para ganar. Empezando en el jardín, Caroline enfrenta plantas agresivas y usa el dulce para ver el punto rojo brillante. Encuentra el primer ojo atrapado en un grillo mecánico, logrando recuperar el ojo mientras el jardín vuelve a su estado monocromático. Caroline se dirige a la casa de las vecinas Spink y Forcible con el dulce antiguo. Allí encuentra el segundo ojo atrapado y logra recuperar el ojo, que está dentro de una perla. Con el segundo ojo en mano, completa su misión y todo vuelve al blanco y negro. Luego Caroline sube al apartamento del señor Bobinsky, quien se ha convertido en una figura hecha de ratas. Bobinsky le muestra el último ojo en una pelotita, pero al intentar tomarlo, el ojo se pierde entre las ratas. En medio del caos y con el eclipse lunar intensificándose, el gato llega al rescate y recupera el ojo. Aunque el dulce se pierde, Caroline completa su misión y debe enfrentarse a la otra madre, que ahora tiene una apariencia arácnida y ha quemado el dulce para impedirle encontrar a sus padres. Engañando a la otra madre para que la devuelva la llave, Caroline descubre que sus padres están atrapados en una bola de cristal. La otra madre se prepara para retenerla, pero Caroline lanza el gato para arrancar los botones de su cara. La casa se convierte en una telaraña gigantesca y con la ayuda de los fantasmas, Caroline cierra la puerta y escapa del mundo paralelo. De regreso en su hogar, Caroline encuentra a sus padres con noticias positivas. Su catálogo de jardinería ha sido publicado. Ellos no recuerdan nada de lo sucedido. Mientras se arropan y su madre le compra unos guantes, Caroline se disculpa con el gato, quien la perdona. De veras siento haberte arrojado a la otra mamá. Luego libera a los fantasmas atrapados, quienes le agradecen y le advierten sobre la única llave que la otra madre querrá. Caroline va al bosque para ocultar la llave, pero una mano arrancada de la otra madre la persigue. Weeby llega a tiempo para salvarla y juntos lanzan la llave al pozo hondo. Caroline muestra a Weeby una foto de su abuela y su hermana. La historia concluye con el gato desapareciendo al cruzar el anuncio del Palacio Rosa, revelando que solo puede tener poderes en el otro mundo. Y bien, ¿te quedaron golosinas? Si la respuesta es sí, te invitamos a ver más videos como este en nuestro canal. Suscríbete y dale like. Si la respuesta es no, igual suscríbete.